Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Como siempre, lo que hay en mi corazón, para mí es un privilegio que Dios me esté permitiendo en estos últimos tiempos poder amar, benditos hermanos, por medio de su presencia y me permita esta bendita enseñanza, que es la número 6 de la Epístola de Romanos. Yo deseo de todo corazón que esta bendita palabra pueda Dios, que se la ponga en su corazón, que llegue como una espada de doble filo y para que pueda discernir las intenciones espirituales del amor de Dios para vida eterna. Así que prosigamos, bendito pueblo de Dios, Romanos capítulo 2, versículo 14. Siempre le pido la bendita palabra de Dios en mano para corroborar que todo lo que hay aquí, todo lo que se enseña, es mediante la bendita palabra como lo manda Dios. Que si alguien hable conforme a las palabras, hable conforme a la ley, conforme a la boca de Dios. Bueno, dice en el 2.14, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ayer le adelantaba yo un poquito en la enseñanza número 5, benditos hermanos, que los que nunca tuvieron acceso al llamamiento celestial y mueran, se les haya parado el corazón, van a ser juzgados con la misma ley que ellos tenían según la nación o el estado en donde vivieron. Dios es un Dios justo y así lo dice, fíjense bien, porque cuando los gentiles, cuando habla de gentiles, siempre que Dios se refiere a gentiles, se refiere a incircuncisos, se refiere a los que no son pueblo de Dios, se refiere a su creación, pero que no han querido o que no han tenido la oportunidad. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, que no tienen la Biblia, que no tienen el pacto, que no tienen el entendimiento, como lo veíamos ayer, fíjense, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ahora bien, aquí habla de una naturaleza. Recordemos que la bendita palabra de Dios nos habla de una naturaleza animal y de una naturaleza espiritual. De hecho, en 1 Corintios lo dice, pero el hombre natural no entiende ni discierne las cosas, hablando precisamente de los gentiles. Ahora bien, por naturaleza, ellos tienen una ley carnal, una ley de abajo, no tienen una ley espiritual, sino tienen una ley a su naturaleza. Porque recordemos, bendito pueblo de Dios, que cuando entró el pecado, perdimos la naturaleza divina, perdimos la naturaleza de espiritualidad y pasamos a ser, según la bendita palabra de Dios, seres carnales, seres terrenales, seres de aquí abajo. Entonces, por naturaleza, Dios también dice en Romanos capítulo 12 que ha constituido autoridad para que no haya desorden. Y las autoridades están también puestas por Dios, en donde Él nos dice que como cristianos, no como gentiles, nos sujetemos a las autoridades porque son puestas con Dios para que haya un orden. Pero bueno, esa no es la ley de Dios. Ahora, cuando por naturaleza estos hacen su ley, aunque no tengan la ley de Dios, fíjense bien, son ley para sí mismos. Y ahí está la Cámara de Diputados, cuando se juntan para acreditar alguna ley en el gobierno, pues hay siempre un grupo de personas para acreditar o para desacreditar alguna nueva ley. Y aquí en México, por ejemplo, tenemos una ley constitucional en la que se debe de acatar todo aquel que es mexicano o que está bajo el gobierno de México.
Ahora, fíjense bien, ellos son ley para sí mismos. Ellos ponen su ley. No tienen la ley de Dios. Dice, aquí en el 15, fíjense lo que dice. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Ahora, la ley que cada nación tiene, los que han nacido ahí, los españoles, los estadounidenses, los mexicanos, los peruanos, los chilenos, los argentinos, etcétera, tienen su ley en el corazón. Yo, por ejemplo, aquí conozco las normas de conducir, las normas de cómo debemos de convivir en un núcleo social, cómo debo de respetar, qué está constituido en la ley, de cómo comportarme, qué es una violación de la ley. Lo tengo en mi corazón. Es por eso que en cada nación hay cárceles según la ley que hayan transgredido. Hay ciertas modalidades, ciertas penalidades de acuerdo a la acción o a la transgresión de la violación a la ley que ellos tienen en su corazón. Porque si no hubiera o si no tuvieran la ley en su corazón, pues no habría tampoco por qué juzgarlos, no habría por qué cárcel, no habría por qué una infracción, no habría por qué una multa. Entonces, de acuerdo a la ley que ellos tienen puesto por ellos mismos los gentiles, y esto es un tema que no se da, es un tema que mucha gente pregunta, ¿se salvará mi abuelo que no fue cristiano? ¿Se salvará mi tía que no fue cristiana? ¿Se salvará que fue muy buena y nunca robó y nunca? Pues mira lo que dice aquí. Dice aquí, aunque mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándolos o defendiéndolos de sus razonamientos. Ahora, cuando dice anteriormente en la cita que todos los que tienen esta ley van a ser desechados, es que no hay uno que cumpla toda la ley de su gobierno, ni los presidentes, ni los diputados, ni los ciudadanos. Violan las leyes, orinan, toman en el carro, ponen diablitos en su luz, no pagan impuestos, etcétera. O sea, ahí hay una multitud de violaciones que hacen ante su ley. Ahora, con esa ley van a ser juzgados, ¿verdad? Y su conciencia, aquí dice que sus razonamientos, en el día, dice en el 16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ahora, nosotros, bendito hermano y bendita hermana, vamos a ser juzgados por esta bendita ley. Pero también si soy mexicano o ustedes estadounidense o ustedes peruano o chileno o argentino o está en España, aparte de que tenemos esta ley, también la bendita palabra de Dios me dice a mí que como cristiano me sujete a la ley que yo tengo aquí en México. Entonces, si yo puedo cumplir la ley de Dios, toda la ley de Dios que es perfecta, y es una ley superior y suprema de perfección, en automático cumplo cualquier ley que esté establecida a nivel mundial, como cristiano. Bendito hermano y bendita hermana. Porque un cristiano ahora sí que se enfoca a las cosas de Dios. Un cristiano está concentrado y está siendo guiado por el Espíritu Santo para una obra que es el Evangelio y es dedicarme a estar en la cruz, a estar totalmente mentalizado, a estar crucificado en la cruz para la obra de Dios. Así que automáticamente no puedo cometer ningún delito, porque también dice la palabra de Dios que al que debe impuestos, que al que deba, como Cristo Jesús también cuando estuvo, pagaba lo del César al César, pagaba impuestos, pagaba todo, dándonos un ejemplo. Y es mandamientos de Dios que nos dice, así que automáticamente nosotros no
tomamos, no hacemos alborotos, no estamos corriendo en carros, no estamos haciendo fiestas, no estamos haciendo fraudes, no estamos tratando de evadir impuestos. O sea, un cristiano en cualquier parte, bendito hermano, cumple automáticamente, vuelvo a repetir, la ley. Pero nosotros vamos a ser juzgados con esta bendita ley, y los que no tuvieron esta ley, Dios es un justo, van a ser juzgados por esta ley. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que ya vimos en la enseñanza pasada que ningún ser humano por esta ley se va a salvar. Bueno, vamos al 17, versículo 17 dice: He aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. La palabra sobrenombre, no judío, o bien judío. Pero vamos a ver más adelante que la palabra judío no es el que está circuncidado en el prepucio o el que nació de algún linaje de las 12 tribus de Israel, sino judío el día de hoy es aquel que tiene la circuncisión en el corazón. De hecho, vamos a ver más adelante que todos los hebreos que están en el muro de las lamentaciones, tanto ortodoxos como ultraortodoxos y toda esa población, grábeselo, Dios no los reconoce como su pueblo. No son pueblo de Dios. Aunque ellos piensan que son pueblo de Dios, no son pueblo de Dios. Eso lo vamos a ver en todos Romanos. Judío es el que lo es de corazón, el que creyó en Cristo Jesús, el que murió y se bautizó, sea del primer pueblo o haya sido gentil. Eso sí no importa, porque recuerde que Cristo Jesús es la piedra angular, y de dos pueblos, uno que era de Dios y otro que era del diablo, vino a ser un solo pueblo, a todo aquel que en él creyera. Bien, entonces vamos a ver. Yo tengo sobrenombre de judío porque muchos hoy se dicen cristianos o judíos, y recuerde que también la palabra judío viene del cuarto hijo de Jacob, llamado Judá. Y de Judá recordemos que proféticamente se cumplieron las profecías. Viene nuestro Señor Jesucristo del linaje de reyes, de la rama de Isaí, David, y de todo el linaje de reyes de la tribu de Judá. Y efectivamente, si usted y yo participamos de la sangre de Cristo Jesús, hoy somos de esa tribu, hoy somos de ese linaje de Cristo Jesús, hoy somos reyes y sacerdotes, pero ya no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Porque en la tribu de Leví eran los sacerdotes, únicamente de esa tribu eran los sacerdotes. Pero en Hebreos y en el Nuevo Pacto, Dios viene a quitar esas tribus, viene a quitar el primer pacto que era como una sombra, y nos vino a ser reyes y sacerdotes del linaje de Judá, de Cristo Jesús. Bien, entonces dice, y esto va para cualquiera que hoy se jacte de ser cristiano, de ser judío, de tener la circuncisión en el corazón. Fíjese cómo dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Te apoyas en la ley, te jactas de que tienes una ley, de que tienes la Biblia, no como los gentiles. Y te apoyas en Dios, porque apoyarse es en su proverbio, en esta palabra de vida. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Ahora, aquí está el pecado. Primeramente, fíjese bien, ponga mucha atención y meditemos en esta palabra. E instruido por la ley. Porque la ley, esta bendita palabra viva, que es el pan de vida, que es palabra de vida, que es la boca de Dios, me va instruyendo con la mansedumbre
y me va dando una forma conforme yo voy practicando cada proverbio, cada consejo, y me va instruyendo. Pero fíjese lo que dice aquí, fíjese bien, he instruido o enseñado por la ley, mediante algún siervo, la lectura, si tengo la capacidad, fíjese bien, apruebas lo mejor. He aquí el problema. Aquí empieza con el problema. ¿Qué es aprobar lo mejor? Bueno, vamos a poner de ejemplo a un niño de 8 años. Hijo, ¿vamos a ir a Acapulco de vacaciones? ¿O vamos a ir a Japón? ¿O vamos a ir a China? Sí, papá. Te voy a dejar jugar con tus amigos. Amén, papá. Hijo, te voy a dar tu domingo. Sí, papá. Amén. Hijo, te voy a comprar ropa, tenis. Amén, papá. Sí. Te voy a permitir que llevarte al parque, que te voy a comprar tu mascotita que tú quieras. Amén, papá. Sí. Pero ¿sabes qué, hijo? Eso, sí, papá, lo apruebo. Pero ¿sabes qué, hijo? Vas a tener que lavar los trastes, vas a tener que ayudar a tu mamá, vas a tener que sacar 10, No, papá, eso no lo apruebo. Así, si usted se fija, bendito hermano y bendita hermana, hoy en las congregaciones hablan de puras bendiciones, pero nunca hablan del lado opuesto y de la ira de Dios. Jamás hablan de eso. Eso no lo tocan. Como no voy a decir nombres, ¿no? Pero religiones sí. Como testigos de Jehová, que no hablan del lago de fuego, que no conciben un Dios así, que no hablan de una perdición eterna. Bueno, sabemos que Satanás engaña al mundo entero. Ahora, voy a enfocarme con cristianos, porque yo conozco la mayoría de las sectas que piensan que son cristianos y que hablan, Dios te ama, la salvación no se pierde, vas a tener dinero, vas a tener prosperidad, vas a tener salud, vas a tener gozo, vas a tener alegría, vas a tener una cadena de empresas, pero jamás hablan de la cruz, jamás hablan de las maldiciones que nos viene por el pecado y de guardar la ley. Por eso aquí empieza, fíjese bien, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, cuando nosotros no debemos de aprobar lo mejor en mis razonamientos, sino debo de aprobar toda la ley, porque toda la ley es perfecta, toda la ley. Debo de aprobar la cruz, debo de aprobar la muerte, la separación totalmente del mundo, debo de aprobar todos los pedimentos para que vengan las bendiciones, porque si nada más apruebo las bendiciones, pues aquí empieza el pecado. Fíjese bien, y aquí está el problema, que viene en el 15 con este tipo de ejemplos que nos pone Dios, porque la palabra está viva, no lo pongo yo, el ejemplo lo pone Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el fruto que tienen? Mire, y confías, fíjense, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y aquí está lo que yo le decía. Meditemos, bendito hermano y bendita hermana. El pecado paga un salario y es la muerte, es la separación de Dios. Y bíblicamente la palabra me enseña que todos los espíritus malignos, llamados demonios, me están acechando y que el Satanás anda como león rugiente buscando a ver quién se descuida, a quién se le sale el protector, a quién se le sale el castillo que viene en Salmos 91, a quién se le sale los muros que nos protegen por practicar el pecado para que entren a mi vida y me quede con un velo, porque yo no me doy cuenta. La Biblia es espiritual. Si a mí me dice Dios que si yo practico el pecado y soy incrédulo y apruebo lo mejor y otro lo desecho, la palabra de Dios me dice que me entran las tinieblas, pero no me doy cuenta. Eso es lo malo. Esto es por fe. Es por fe. Este pacto es de fe y este pacto es de que todo lo que nos dice Dios no lo vemos, ni a Satanás ni el mal, ¿verdad? Entonces, mente el mal y yo no me di cuenta.
Y confío, como los fariseos, cuando se les decía, ustedes son hijos de fornicación, y ellos se enojaban y decían, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, Abraham. Nosotros somos de Abraham. Y Jesús les decía, si fueran de Abraham, las obras de Abraham, las obras de Abraham harían. Que ya vimos en Santiago, ¿verdad? Bendito hermano y bendita hermana, que no se engañen, que no es el oidor, sino el hacedor. Entonces, se quedan engañados y confían. Y lo malo es que están enseñando. Y confían que son guías de ciegos, que con la palabra los están guiando a los pobres que vienen del mundo, porque así vine yo, así vino usted, así nos llamó Dios, estando muertos, estando ciegos, estando sordos, no podíamos ver, antes estábamos ajenos. Y la pobre gente que va a buscar en una congregación luz, que va a buscar a que lo sanen, y ese que está disfrazado de ovejita, pero que tiene lobos rapaces, le jura y le perjura. Aquí está mi diploma, aquí está mi título, usted confía en mí, yo. Y confían que están haciendo una obra buena. Entonces, ve el engaño. Es a lo que yo le temo, hermano y hermana. Yo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y yo no estoy exento, porque recuerde que ya vimos que Dios no tiene hijos predilectos. Él, por igual, paga según las obras de cada uno, como ya lo vimos. Entonces, yo de igual manera corro con esa maldición si soy incrédulo y si no guardo el pacto conforme Dios lo establece. También, y yo tengo horror, tengo temor de permitir a mi cuerpo una seducción, una mentira del diablo para quedarme sin la verdad y quedarme trabajando, no sé, vamos a suponer que no va a ser así, que Cristo Jesús viene en 30 o 40 años y quedarme yo trabajando 30 o 40 años y que cuando venga Cristo Jesús le diga, Señor, Señor, y me diga, no te conozco, hacedor de maldad, no sé quién eres. Es lo peor que yo temo, hermano y hermana. Y es un justo castigo de Dios antes del juicio. Antes de mandar a la vida eterna, es un justo juicio de Dios que tengan este fruto. Por eso todos defienden su doctrina. Adventistas, metodistas, y aseguran que tienen la verdad. Y dicen y perjuran. Pero recuerda, hermano, que por sus frutos y con la bendita palabra los desenmascara. Ahora, confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Porque de igual manera recuerde que Cristo Jesús dijo, cuando vino, ustedes son la luz. Y una luz no se esconde debajo de un almud. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ni un pueblo sentado en un monte se esconde de noche. Así alumbre vuestra luz. Entonces, aquí confían que son guías. Ahora dice, también confías que eres instructor, dice en el 20, instructor de los indoctos. Indocto es alguien que todavía no alcanza la estatura de la palabra, el ser doctor de la ley. Cuando dice doctor de la ley, que también es bíblico, es cuando yo tengo la capacidad de tener mi canasta llena de pan y de peces, de poder tener los tesoros antiguos y los tesoros nuevos en mi corazón, que es toda la Biblia, y con esta palabra ir a sanar odio, rencor, toda la enfermedad, el mundo, todas las enfermedades que hay. Entonces, se me considera un doctor de la ley, primeramente Cristo, que también se le conoce bíblicamente como el doctor, como un doctor que vino a sanar. Cuando Cristo Jesús estaba sentado en la mesa de los pecadores o de los enfermos, ¿qué dijo Cristo
a los que lo acechaban y lo acusaban. Los enfermos tienen necesidad de doctor, los sanos no. Así que un indocto es aquel que viene a prepararse, porque yo también fui un indocto, también fui un niño espiritual, un bebé espiritual, también tuve un proceso, también tuve un discipulado mediante Dios y mediante Cristo Jesús, hasta que, pues por la gracia de Dios y por la fe, pues alcancé la estatura de tener el privilegio de tener esta bendita palabra y ya no ser indocto. Pero efectivamente muchos piensan que instruyen, que enseñan a los que se van acercando, indoctos. Dice, tú piensas y confías que eres maestro de niños. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana, como dando lo espiritual, que es un niño el día de hoy. Bueno, bíblicamente, cuando yo fui llamado, me bauticé y nací, como Jesús dijo. De cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es, siempre acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora un niño es aquel que se acaba de bautizar y va teniendo un crecimiento. Entonces, para eso Dios y Cristo constituyeron la iglesia, constituyeron apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas, profetizas, para poder dar nuestras vidas e instruir y enseñar el camino conforme a la santidad y conforme a la presencia de Dios, no conforme con pecado. Recuerde que vimos en la enseñanza pasada, y tú que juzgas a otro y haces lo mismo, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Ya estamos concordando entonces que todos los que tienen este fruto, que confían, están en el mundo, tienen pecado. Recordemos a los que han dado un seguimiento. Yo les recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, mediante la palabra de Dios nos dice cuáles son los requisitos del pacto que Dios establece para que alguien pueda ser utilizado por Dios y enseñar la verdadera palabra de Dios. Debe ser un hombre irreprensible, casto de sí mismo, que sepa gobernar su casa, casado una sola vez, no dado al vino, que tenga buen testimonio de los de afuera. Ahí está Gálatas 5:22, el fruto que debe de tener: amor, paz, mansedumbre, templanza, piedad, que ya también lo hemos estudiado. Entonces, no nos engañemos, o más bien, no se deje engañar, cualquiera de las dos cosas. No nos engañemos, porque si yo estoy dando la palabra con pecado, mejor déjela de dar, porque la bendita palabra es para arrepentirse. La bendita palabra es para ser frutos dignos. Y de igual manera, si usted está en una iglesia donde ya hemos visto y Dios nos ha dicho con su luz cómo debemos nosotros de reconocer un verdadero siervo, pues para que no sea engañado, ¿verdad? ¿Por qué? Estos se sienten maestros de niños. ¿Por qué? Porque a un joven no lo pueden engañar. A un anciano no lo pueden engañar. Entonces, generalmente en este tipo de iglesias, todos los que van ahí no han tenido un crecimiento espiritual. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, una profecía que se cumple cuando dice: Raquel llora por sus hijos. Raquel representa hoy la iglesia. Primeramente, cuando Herodes quería matar a Cristo, fue y mató a todos los niños, pensando, porque no sabía si Cristo estaba ahí, mató a todos los niños judíos, ya también proféticamente, hermano. Herodes representa al diablo. Y hoy, muchos son llamados. Ahí está la parábola del sembrador. ¿Cuántos niños mueren? ¿Cuántos niños son engañados? ¿Cuántos niños son enseñados por este tipo de guías o de doctores de la ley que piensan y confían que verdaderamente tienen el favor de Dios?
Dice que tienes, fíjese bien lo que dice, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Aquí también está engañado. Piensa que tiene el conocimiento y tiene la forma del conocimiento de la ciencia y de la verdad. Ellos piensan, ellos creen. Ya le dije, hermano y hermana, meditemos. El temor a Dios. Yo temo a quedar con un velo. No es la única cita bíblica que nos enseña el justo juicio de Dios a los que pecaron y practicaron. Porque Dios dice en otra cita bíblica que nos manda un espíritu de estupor para que entre dentro de nosotros y creamos en la mentira del diablo. Porque ¿qué dijo o qué dice el diablo? No es cierto que vas a morir. Al contrario, vas a ser docto. Vas a ser como Dios. Vas a ser sabio. Vas a ser... Y ahí está el engaño. Y se quedan engañados. Bueno, dice entonces, aquí está, fíjese bien, versículo 21. ¿Tú pues que enseñas a otro? ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Ahora, ¿qué es esto? Mira, hermano, no se refiere a robar. Un gansito, un pingüino, un anillo de oro, una cartera, un celular. No. Se refiere a meternos en fundamento ajeno a los que están en la cruz, a los que están en la verdad, a los que verdaderamente huyeron y se dedican a robar gente y a tratarlas de engañar y a decirles, ay, son legalistas, esa no es la verdad, no es cierto que Dios venga a quitar trabajo, venga a quitar escuelas, no es cierto que venga a quitar familias, no es cierto, el tema de la cruz está mal comprendido por y hurtar, porque si Cristo Jesús los trajo por medio de una iglesia santa, y Cristo Jesús en la cruz pagó, y Dios y Cristo Jesús trabaja por medio de una madre, que es la iglesia santa, vienen otros y nos secuestran a los niños, nos hurtan a los niños. Se lo digo, hermano, porque a mí, vaya que sí me pasó muchas veces. A mí, muchas ocasiones que llegué a las vidas cuando no eran cristianos, porque nunca me metí en fundamento ajeno, nunca me metí sabiendo que si un cristiano se estaba congregando en algún lugar y era cristiano, yo dije, bueno, adelante, él ya tiene la palabra, que me tengo que estar metiendo en fundamento ajeno. Así lo dice en Primera de Corintios, ¿verdad? Porque yo puse el fundamento, a mí me confía las ovejitas Cristo Jesús, pero hoy, en las iglesias cristianas, a eso se dedican. No a ir con los católicos, es lo que menos hacen. No van con los hechiceros, no van con los incrédulos que no creen en nada ni creen en Dios, los ateos, no van ahí, no. Andan tratando de evangelizar entre los mismos. ¿Y tú qué cobertura tienes? No, pues yo soy no, mira, hermano, es que mira, allá los himnos, y empiezan a contender y empiezan a robarse. Pero generalmente, primeramente van con los santos, con los que verdaderamente tienen la verdad, porque Satanás sabe perfectamente bien quién tiene la verdad, en qué congregación está la verdad. Yo le digo que a mí me arrebataron muchos niños, me hurtaron muchos niños. Cuando Cristo Jesús y Dios trabajaron por medio mío para predicarles el Evangelio por horas, que se convirtieran, que se bautizaran, y luego les di mi vida 1 día, 2 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, llorar, atender, ir con sus padres, para que llegara otro y lo engañara.
con caramelos, con bonitas palabras, ¿verdad? A lo que aprobaron mejor y que claro que a los niños, como ya le he puesto ejemplo, pues les gusta escuchar. Yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Un tiempo que Dios me permitió ir, como ya le había dado testimonio yo, con presos. Bueno, pues en muchas congregaciones llegaban y decían, no, ¿sabes qué? Dios te va a sacar de aquí, Dios es tu abogado, Él va a litigar por ti, Él es tu abogado, te va a sacar de ti. De aquí tú ten fe y si tienes 20 años, no es cierto que tú... Y eso es mentira. Cristo Jesús nos trajo la libertad espiritual, no la física. Y muchas veces, Dios nos humilla y muchas veces nos lleva a ciertos lugares para poderlo voltear a ver, para tener tiempo, porque en la humillación es donde lo volteamos a ver. Entonces, claro que a un niño, pues que si yo estoy ahí y les digo, no hermano, que no lo engañen, que le gusta escuchar. No, a mí me aseguró que sí, mejor me voy a esa congregación porque yo quiero salir de aquí y ahí me están prometiendo que van a orar y sí, y hay testimonios, pero testimonios falsos. Porque hasta eso, en estas iglesias, hasta compran para que haya testimonios falsos. Y ahí se va el niño. Hurtan. Yo le estoy dando un ejemplo de muchos otros, de muchos otros. También le puedo poner el ejemplo cuando Cristo Jesús dice, el que no deje casa, padre, madre, el que no deje todo por mí, no es digno de venir de mí. Y van a otra congregación, todos agobiados, ¿verdad? Y nos dicen, es que allá me dijeron que tenía que dejar riquezas, que tenía que dejar esto. No es cierto, hermano. Es mentira, son legalistas, Dios lo ama. ¿Cómo que deje a su familia? No, hermano, no vaya con su familia, Dios se la dio. ¿De veras? Sí, ya es salvo usted. Y ahí hurtan a los niños, los engañan. Por eso dice, tú que enseñas que no das hurtar, porque de igual manera también los fariseos y muchos enseñan, ¿verdad? Vayan a evangelizar, no se metan en fundamento, pero ellos lo hacen. Y no nada más estamos viendo de hurtar, porque de igual manera, cuando Jesús les llamaba hipócritas, ya como una sombra de lo que iba a venir al primer pueblo, es que ponían cargas, como ya lo mismo la enseñanza pasada, y hoy siguen poniendo cargas, pero estos son hipócritas, pecan por detrás. Dice, ¿tú qué dices? Dice en el 22, que no se ha de adulterar. ¿Adulteras? Ahora, voy a explicar eso. Adulterar y fornicar. Yo se lo he explicado en enseñanzas pasadas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo tengo un marido, que es Cristo Jesús. Es mi Señor, es mi esposo y yo soy su esposa. No todos son esposas. Este es el pacto cuando uno termina su discipulado y recibe el llamamiento del ministerio para que podamos darle hijos al marido. Ahora, cuando yo soy discípulo también tengo un pacto, tengo las arras, tengo un compromiso, soy doncella, soy virgen y me tengo que guardar virgen con un vestido blanco para llegar a ser escogida por Cristo para poder estar en su obra. Desde el Antiguo Testamento, yo le recomiendo que lea Génesis cuando Abraham manda conseguir a su mayordomo, mujer para Isaac, que Isaac representa a nuestro Señor Jesucristo simbólicamente. Y cómo esta doncella cumplió con todos los requisitos, porque la doncella que tuviera un cántaro, que diera de beber, que fuera a la gente, a la fuente, que se encara, que diera a beber no nada más a él, sino también a sus camellos, que todo tiene simbolismo del servicio,
que todo tiene el discipulado, porque ese pasaje habla de todo el discipulado, ¿verdad? Entonces, esa es la que se viste con zarceles de oro, esa es la que se lleva con Cristo Jesús. Pero ya hablaremos de esto, hermano y hermana. Entonces, yo ya fui llamado, tuve un crecimiento, tengo el pacto del matrimonio con Cristo Jesús y el tener cualquier deseo de la carne que me sea ilícito mediante el mandamiento de Dios, no tocar, que se llama ídolo, a cualquier o vicio o el mundo, y que yo no pueda dejar, entonces se llama adulterar. Recordemos, el pacto de un representante debe de ser como Pablo lo enseñó en Gálatas capítulo 6. Porque yo estoy crucificado al mundo. ¿Qué es crucificado? Baja, Pablo, mira, ven a hacer este pecadito, mira. Sí, mi carne me lo pide, pero no puedo bajar. Miren, yo traigo las marcas de mi Señor. No puedo bajarme. También a Cristo Jesús lo incitaban. Y le decían, si eres hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo. De igual manera, los que estamos crucificados, los que no ven, piensan que estamos maldecidos. Piensan que estamos sin salvación por estar crucificados. Y Pablo también dijo, y el mundo me es crucificado a mí. Entonces, ahí está la santidad de una entrega total a la espiritualidad y una separación total a la mesa de Satanás. También como lo dijo Pablo, ahora todo lo estimo como basura. Todo lo que trajo Satanás. Todo. ¿Por qué? Porque no voy a engañar a Cristo. Porque Romanos 8 nos habla de la carne y del espíritu. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios, hermano y hermana. Lo dice muy claramente. Pues claro, el peor pecado es irme a acostar con el otro señor, siendo la esposa virgen de Cristo Jesús, irme a revolcar espiritualmente con Satanás y darle mi cuerpo a Satanás y no al Espíritu Santo ni a Cristo, porque para que ellos tomen mi cuerpo, como dice la palabra, que el Espíritu Santo me cela, porque quiere, y Dios no puede habitar en un cuerpo prostituto, de adúltero, no puede habitar con el pecado. Entonces, ahí está. Cualquier deseo de la carne es un vicio. Cualquier cosa que yo haga en contra de la bendita palabra de Dios es adulterio. Si ya tengo un compromiso, porque aquí estamos hablando de los que enseñan, de los que instruyen. Ahora dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, perdón, 22, tú que dices que no se adulteras, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Voy a hablarle un poquito de eso. Hermanos benditos, recordemos, el que tenga oídos, el que tenga entendimiento, que todo el Antiguo Testamento fue una sombra, fue una preparación terrenal. Tanto el arca de la alianza, como el templo, como el lugar santo, el lugar santísimo, los sacrificios, el pan de la propiciación, los candelabros, el sacerdocio, el sumo sacerdocio, los árboles, los pastores, los trabajos de 6 días, el séptimo día de reposo, el báculo, absolutamente todo era una sombra con figuras terrenales para traer lo espiritual. Y los ídolos, que siempre el pueblo estuvo inclinado a los ídolos de las demás naciones que los rodeaban, no representa hoy ir a adorar a la Virgen María o ir a adorar a la Santa Muerte o ir a adorar una calaca. No significa eso. No significa ir
corriendo a adorar esos muñecos. No. Hoy los ídolos que tienen las naciones, ¿sí? Es la música, el trabajo, las escuelas, el dinero, los placeres, las fiestas, el vino, etcétera. Etcétera. ¿Y por qué les llama ídolos? Eran sus dioses. Y Dios es algo en que yo no pueda dejar, algo al que le tengo que dar mi vida, algo al que le estoy adorando. Y ahí está. Usted quítele a una persona, sin importar la edad, el Facebook y el Internet. Se suicidan, se vuelven locos. Es un vicio, casi como a usted le quita la cocaína a un cocainómano, adicto por años. Se mata, se pone nervioso. Es su vicio. También la palabra de Dios dice y habla que el mundo es un vicio, ídolos. Entonces, recuerde, hermano y hermana, y yo le vuelvo a repetir, otro ídolo en que muchos cristianos adoran y derraman su sangre ahí, es el maldito trabajo egocéntrico que no trajo Dios, y siempre voy a recalcarlo porque nunca voy a negar la voz de Dios y la verdad. Y si yo predico algo que no sea de Dios, así está escrito, que Dios me va a pedir cuentas como representante si yo enseñé mal. Me va a mandar al lago de fuego. Yo lo hago con mucho temor, no para tener una razón tonta, ni que me den la razón, no. Yo hablo de vida. Entonces, Cristo Jesús me vino a comprar para derramar mi sangre, mi vida, sabiendo que el planeta Tierra es una preparación, somos extranjeros, peregrinos, gente de paso, advenedizos, que no perdamos el tiempo. Entonces, todo, absolutamente toda la mesa de Satanás, que me quita tiempo para meditar, para leer, para orar, para llevar luz, para dar por gracia lo que recibí por gracia, para tener un crecimiento y llegar a ser ministro y luego consagrar mi vida. Todo, absolutamente todo lo que me distrae es la mesa del diablo. Y son ídolos. Y son ídolos porque mucha gente no los puede dejar. No puede dejar sus dioses. Bueno, entonces, aquí, cuando dice, tú que abominas a los ídolos, entre comillas, porque son hipócritas, hablan que no esto, que no aquello, y comete sacrilegio. Sacrilegio es profanar. La casa de Dios. En el Antiguo Testamento hay algunas historias en donde reyes metían dentro de la casa de Dios objetos y dioses que Dios no les había permitido meter en el templo, y lo profanaron. También de igual manera, hermano y hermana, yo hablo de ídolos, pero si yo los tengo y hipócritamente estoy adorándolos, empezando con el Facebook, el Internet, la televisión, y luego hablamos de ese tema si gusta, ¿eh? Claro que ahí están mis contactos, porque yo le digo, tengo pantalla, gracias a Dios, pero lo utilizamos todo se utiliza para la gloria de Dios, para documentarnos, para prepararnos, para estar en temor. Porque yo le digo también que estos medios que ha traído Satanás, de Internet, de YouTube, también, si usted los sabe aprovechar, porque también por estos medios hay mucha ciencia, mucha documentación, mucha historia que pueden concordar con las cosas que Dios nos enseña, pues adelante, a utilizar también ciertas cosas, no para enviciarnos con ellas, sino para prepararnos mejor. Entonces, meter en una congregación o practicar yo la idolatría se llama sacrilegio a los ídolos. Y claro que aquí Dios, bendito hermano y bendita hermana, le está hablando a los hipócritas.
a los que dan palabra. Yo por eso, en enseñanzas pasadas, Dios le dio la enseñanza que usted tiene la responsabilidad como discípulo de saber dónde se congrega, de conocer la vida del pastor, no de palabra, no de obra, porque el pastor debe de poner su casa, si es que la tiene, para la obra de Dios. Debe de poner a su familia en la obra de Dios, al servicio de Dios. Si está casado, si tiene hijos, deben de estar sirviendo todos los días. Deben de estar hospedando gente. Deben de conocerlos. Deben de convivir con él todos los días, de comer y de partir el pan, porque sí tienen que enseñar ellos. Y usted tiene la obligación de ver el fruto todos los días y que no lo engañen de labios para afuera. Entonces, por eso Dios es un Dios justo, bendito hermano, y por eso Satanás se disfraza de ángel de luz y engaña a muchos y sigue engañando a muchos. Ahora, aquí fíjese lo que dice en el versículo 23. Tú te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Tú te jactas. Soy cristiano, sí hermano, soy pastor, soy apóstol, la Biblia. Amén, gloria a Dios. ¿Quién le da gloria? Tenemos la palabra viva, tenemos la palabra más segura. Y ahí está, se jactan. Y gritan y hacen oraciones largas para ser vistos por los hombres. Pero fíjense que dice, tú que te jactas de ser pastor, de ser cristiano, y con infracción de la ley deshonras a Dios. Ahora aquí está lo que estábamos viendo de los gentiles, que van a ser juzgados con la ley de ellos. Y ellos se infringieron, infracción. Una infracción es pisotear una ley, no hacerla. Por ejemplo, aquí en México, yo sé que manejo, tengo, o verá, son 35 años de manejar. Y conozco perfectamente bien las infracciones que puede haber si yo transgredo alguna ley puesta en lo que es tránsito. Y sé perfectamente bien que si no me pongo el cinturón o me paso un alto o excedo la velocidad en ciertas avenidas y me ve una autoridad, soy acreedor a una infracción por haber transgredido o sobrepasado una ley que no cumplí. De igual manera, aquí cualquier mandamiento que yo tenga, sobre todo la bendita palabra de Dios nos enseña la mesa del diablo y la mesa de Dios. La bendita palabra nos enseña qué no debemos de tocar, qué debemos de estimar como basura, qué no debemos de tocar. Y yo, por hacer un ídolo o por un deseo de mi carne, infringo la ley y me jacto de la ley, estoy deshonrando a Dios. Y si usted le llama bendito hermano y bendita hermana, como muchos le han llamado, legalismo, exageración, porque aquí habla de transgredir una ley, porque como dice también en una de las epístolas del Nuevo Testamento, el que dijo no matarás, también dijo no hurtarás. Y si yo violo una y hago todo lo demás, con una sola, dice la palabra, basta con una sola para haber transgredido toda la ley. Y se lo digo muy claramente, bendito hermano y bendita hermana, que si usted como discípulo aprendió ya 30 mandamientos y los está practicando, los está guardando en su corazón, no se le van a olvidar y Dios le va a dar el otro y le va a dar el otro. Pero si usted esos 30 mandamientos aprueba lo mejor y hace lo que le parece más fácil, pero no
lo otro por estar adecuado a la carne y no tener fe del fuego de Dios. No le sirve de nada hacer 20 y 10 no. De nada le sirve. No se engañe. Alguna ocasión, como testimonio, se lo voy a decir. Alguna ocasión llegaba hace algunos años, algunos hermanos que estaban siendo desobedientes a poner una ofrenda y un diezmo en el altar. Y se les dijo, no, toma tu dinero y llévatelo. ¿Por qué? Porque no te va a servir de nada, amigo. No creas que por diezmar y por ofrendar te vas a salvar, no. Debes de cumplir todos tus mandamientos. ¿Para qué te voy a engañar? Entonces, aquí está hablando, ¿verdad? Y con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y recuerde que dice la palabra, porque el pecado paga un salario. No dice los pecados, dice, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Ahora dice en el 24, porque como está escrito, y así está escrito por Dios, no por mí, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Híjole, ¿qué cita tan más fuerte viene a dar aquí la bendita palabra de Dios? Mire, en el tiempo que Dios me ha permitido predicar y evangelizar en su momento, cuando podía caminar, algunas ocasiones me encontré con gente que decía, ¿qué? No, para ser como ese de la luz del mundo. No, hombre, para ser como ese que pastor que viola niños y ese otro que hipócritas, se enrique. Hasta la gente de afuera, la que nunca ha sido cristiana y no ha tenido oportunidad por culpa de estos desgraciados que algún día van a tener un juicio, no se acercan y blasfeman de este camino, blasfeman de lo que nos trajo Cristo Jesús, blasfeman del cristianismo. Y no nada más los de afuera, también muchos de los de adentro, porque yo he tenido la oportunidad de muchos ex cristianos o cristianos que venían llorando de otras iglesias y me decían, es que el pastor me manoseó, es que la pastora, es que... Híjole. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, está escrito, la venganza es de Dios. Pero estos son piedra de tropiezo. Dios nos escogió para que lo honren, para darlo a conocer, para dar testimonio de la verdad, de su amor. Pero ¿sabe qué? Debe de ser con ejemplo. Como ya le he dicho, debe de ser caminando en el mar, debe de ser con paciencia, debe de ser con la presencia de Dios. Dice en el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y de igual manera, bendito hermano, vamos a hablar aquí de dos temas. Tanto la circuncisión en el prepucio en el primer pacto, todo el que era circuncidado, que era el pacto establecido por Dios en el primer pacto, estaba obligado a guardar toda la ley. Pero mucho ojo, la ley del Antiguo Testamento no es la del Nuevo Testamento. En aquellos fueron cultos y fueron leyes y mandamientos terrenales y cultos terrenales que se podían haber cumplido a la carne y pudieron haber sido y haber cumplido el primer pacto a la carne, sí, porque Dios es un Dios justo.
Pero vio Dios que aunque lo podían cumplir esos cultos terrenales, la carne era débil. Entonces, así lo dice en Gálatas también, como una alegoría. Cuando habían muchos que se oponían al pacto y a Cristo Jesús, que era el primer sacerdocio, y ellos, a todos los que se les predicaba del bautizo, iban y se metían y decían que no, y los querían circuncidar en el prepucio, en el primer pacto. Ahí lo dice en Gálatas, que era una maldición, o que es una maldición todo aquel que se circuncida en el prepucio, porque está obligado a guardar toda la ley, pero ya no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Y la circuncisión de la carne, que es por fuera, y para que se jactaban de ser judíos por tener una señal en el prepucio, pero no podían guardar la ley, porque la ley y el pacto, que es lo que vamos a ver de hoy, la circuncisión en este nuevo pacto ya no es en la carne, ya no es a los 8 días. Ahora la circuncisión de lo que nos habla es cuando uno ya tiene una voluntad para escoger arrepentirse y entregarse a Dios, y la circuncisión es la del corazón, la que se confiesa que Jesús murió y resucitó y que fue resucitado al tercer día. La circuncisión es la que se arrepiente y toma su cruz y se aparta de todo. Esa es la circuncisión, recibir mediante la muerte, mediante el bautizo, mediante el arrepentimiento a la carne, y recibir el sello del Espíritu Santo, que es el sello que hoy nos identifica como pueblo de Dios. Ahora bien, vamos a hablar también, ¿qué es lo que me identifica a mí como cristiano? Si digo que soy cristiano y me jacto de ser cristiano, no me sirve de nada. ¿Por qué? Mi circuncisión, si no guardo las ordenanzas, si no practico los mandamientos, mi circuncisión que recibí en el bautizo viene a ser incircuncisión. Por eso en Santiago dice, muéstrame tu cristianismo por obras, caminando en el mar. Porque una persona que está circuncidada, que verdaderamente es pueblo de Dios, no practica el pecado, no hace infracción de la ley. Mañana voy a explicar un poquito más este versículo 26, porque se me ha ido la hora. Bendito hermano y bendita hermana. Yo deseo que las enseñanzas de la bendita boca de Dios nos hagan meditar, relea. Ahí están los contactos. Yo me pongo a los pies de Cristo. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.